Y bueno, hasta aquí las noticias a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Es momento del análisis. Aquí se va a hablar, entre otras cosas, de cómo y cuáles son las condiciones de los médicos profesionales que atienden a pacientes del COVID-19 en Guatemala. Adicionalmente, también se va a hablar y analizar la resolución del Tribunal Supremo Electoral de reconocer a Sandra Torres como secretaria general de la UNE. Así que no me queda más, me resta más que darle la bienvenida a mis compañeros esta noche. Adelante. Gracias Juan José por introducir los temas de esta noche y este martes 16 de junio completamente en vivo le acompañamos precisamente para conducir las entrevistas de estos temas que ha planteado ya Juan José. María Inés Rivera, buenas noches. Buenas noches, Cristian, es un gusto estar aquí contigo a las 8:45, como dices, 16 de junio, 16 de marzo, recuerdo que empezaba nuestra primera semana de encierro, ya llevamos 3 meses Justo. y pues justo cumpliendo hoy 3 meses y habrá que ver también qué tienen que contar pues los doctores, ¿no? Respecto a todo lo que están viviendo en los hospitales. Y es que Marinés, algo que se temía mucho a nivel nacional precisamente por la dinámica internacional es que el cuerpo médico se infecte y algunos de ellos fallezcan. Sí. Y esto empieza a reducir las capacidades del Estado para poder enfrentar esta pandemia, sobre todo cuando los infectados requieren una asistencia médica, una asistencia especializada, y al mermarse las fuerzas de los médicos empieza también a impactar en la certeza de quienes necesitan llegar a estos hospitales, que hayan personas que los puedan atender. Sí, yo creo que hemos visto cómo ha ido avanzando la crisis, ¿no? Los doctores, sobre todo en el Hospital Roosevelt, han avisado también de que ya están en su máxima capacidad. Ya vimos también que el director del Hospital Roosevelt pues, resultó contagiado también de COVID-19 y habrá que ver también cómo están funcionando otras áreas de los hospitales, si se están dando abasto también los doctores. En fin, será una conversación bastante interesante la que tendremos con los doctores. Totalmente, y es que en esta primera entrevista hablaremos sobre las condiciones en las que los médicos y profesionales de la salud atienden a los pacientes con COVID-19. Nuestro país vive complicados momentos debido al avance. Seguimos escalando en la curva de contagios de la COVID-19, enfermedad que suma ya más de 10.700 positivos, golpeando fuertemente además al gremio de los médicos. Entre ellos han fallecido varios de ellos, y nos solidarizamos desde Canal Antigua con sus familias y con sus seres queridos que han perdido a estos médicos, algunos de ellos enfrentando esta pandemia. Asimismo, hay otros que están siendo tratados luego de haber dado positivo. Esta situación tiene preocupado al gremio debido a que muchos de ellos, entre médicos y enfermeras, están expuestos a contraer el virus no solo por la atención, sino por no contar con los elementos e insumos necesarios para evitar los contagios. Esta noche hablaremos sobre las condiciones precisamente en que los profesionales de la salud deben enfrentar la pandemia y el gran número de infectados que están llegando a los diferentes hospitales, mi estimada Marinés. Así es, Cristian, sin duda alguna. Habrá que ver, sobre todo, a mí me llama la atención el tema de la capacidad, ¿no? Cómo estaban en tema de capacidad al principio de la pandemia y cómo se encuentran ahora, ¿no? En tema de fuerza laboral, si realmente cuántos doctores también a lo interno, tanto del ICS como del Hospital Roosevelt, se han contagiado. Y sobre todo, no sé cómo estamos también en el tema de abastecerlos para la protección, ¿no? Que se ha discutido también bastante, el tema de la ejecución del presupuesto, de apoyar a las personas que están en primera fila. Y nos acompaña ya por la vía virtual el doctor Zagreb Sea, presidente de la Junta Directiva del Cuerpo Médico Activo del Hospital Roosevelt, a quien le agradecemos haber tomado esta comunicación y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor Sea. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Sea, pues si nos puede contar un poco acerca de esto que estábamos platicando ahorita con Cristian, acerca de cuál era su capacidad al inicio de toda esta situación de la pandemia de COVID-19 para atender pacientes y cómo a lo largo del transcurso que han pasado los meses y que obviamente los casos han ido aumentando, cómo están ahora en tema de capacidad para atender pacientes. Bueno, nuestra capacidad al inicio era que nosotros íbamos a enviar todos los pacientes que fueran hisopados y salieran positivos al Hospital Parque de la Industria o al Hospital de Villanueva, como establecieron los protocolos inicialmente. Ahora, contestando a su segunda pregunta, pues ahorita en estos momentos estamos rebasados. El día de hoy amanecimos con 165 pacientes. Tenemos personal médico
suspendido. Tenemos los médicos que están atendiendo ahorita mismo. Todos nosotros estamos ya fatigados física, emocional, mentalmente, y lo que pedimos a las autoridades la semana pasada, en concreto el viernes, fueron trasladados al Hospital Parque de la Industria para pacientes críticos, no para pacientes leves, porque los pacientes leves pueden ser enviados inclusive a su casa, pero los pacientes críticos necesitamos que realicen un desfogue en el Hospital Roosevelt para que podamos atender nosotros la carga de pacientes no COVID que tenemos dentro del Hospital Roosevelt. Doctor, en los inicios, en las primeras semanas, pues trascendió que había habido un contagio de un grupo de médicos que laboraban en algunos de los hospitales. ¿Qué sucedió después de eso? No tuvimos mayor información, esos médicos ya se reintegraron o si eran practicantes, ¿están los practicantes apoyando al cuerpo médico de los hospitales para poder atender la pandemia? Ya fueron contagios de residentes, pero ya están incorporados. Lo que perdimos ahorita fue la fuerza laboral de los estudiantes de medicina. Doctor Sea, ¿y cómo están, por ejemplo, en el tema del equipo de protección? Mucho se ha hablado de la baja ejecución de parte del gobierno en el tema del presupuesto que tienen para atender la crisis de COVID-19, para proteger a esta primera línea, a toda esta línea de doctores, y se ha hablado mucho de que les faltan los insumos. ¿Cómo están en estos momentos con todo ese equipo? En estos momentos tenemos toda la línea, como dice usted, la primera línea de atención está cubierta y gracias a Dios los médicos que están en la primera línea de atención están cubiertos con insumos. Ahora bien, si usted me habla de ventiladores, si usted me habla de camas y si usted me habla de todo eso, entonces yo le puedo decir que aunque nos den ventiladores, aunque nos den camas, no tenemos ya personal capacitado que sea capaz de atenderlo. ¿Por qué? Porque, digamos, si en estos momentos se enferma o se contagia o se fatiga o se quema a alguno de los doctores, no es tan fácil reemplazar a uno de los doctores de la primera línea por otro doctor. Entonces, nosotros estamos ahorita llegando al peor escenario de la pandemia, que es personal que está al borde del colapso físico, mental y emocional. Pacientes que llegan de a 20 o de a 30 a la emergencia del Roosevelt y la incapacidad total de poder trasladar pacientes a otros centros hospitalarios. Doctor Sea, ¿sería usted tan amable de compartir? Doctor Sea, ¿sería tan amable de compartir con nuestra audiencia cuál es el protocolo o los procedimientos que los médicos deben seguir con los contagiados de COVID-19 en estado crítico, que son los que han estado llegando al hospital Roosevelt? ¿Cada cuánto un médico debe de monitorear a un paciente o solamente se le intuba y se le hace una visita? ¿Cuáles son las actividades y procedimientos que estos pacientes requieren de la atención del cuerpo médico? No, está un médico de guardia a las 24 horas, supervisado por otro médico infectólogo, si es que son residentes, y tenemos pacientes que están intubados, y tenemos pacientes que están recibiendo, intubados quiere decir que están recibiendo oxígeno por vía traqueal, endotraqueal, y tenemos pacientes que tienen mascarilla de oxígeno. Entonces a estos pacientes no se les puede dejar descuidados ni un minuto, porque son pacientes que sufren una desaturación de oxígeno en cualquier momento. Entonces ese es el problema con los pacientes críticos, que si digamos que la saturación normal está entre 95 y 100% de oxígeno de un paciente crítico, al día siguiente o en unas horas baja hasta 40 o hasta 30. Entonces
es un paciente que ya está al borde de morir, y así son los que nos están llegando al hospital. Entonces, son pacientes que el protocolo es, nosotros quisiéramos recibir pacientes en la etapa inicial de la enfermedad, donde se les pueden aplicar antibióticos, esteroides, donde se les pueden dar antirretrovirales, donde se les pueden dar medicamentos para que salgan rápido. El problema es que estamos recibiendo solo pacientes críticos que requieren de toda la atención del personal las 24 horas. Ahora, doctor, ¿a qué atribuyen ustedes, por ejemplo, que estén atendiendo solo este tipo de pacientes, pacientes críticos? ¿Las personas se tardan en asistir a algún centro médico para poder ser asistidas? ¿O estas personas son enviadas por las autoridades y dirigidas al Hospital Roosevelt para ser atendidas ya en ese estado crítico? ¿A qué se debe esta situación? Bueno, sí, yo diría que un poco de las dos. Tenemos pacientes que piden el auxilio cuando ya están en estado crítico a los bomberos, y los bomberos se ven en la disyuntiva o en el dilema de ver a qué centro asistencial lo llevan. Entonces la gente no pide ayuda a tiempo cuando empieza a presentar los síntomas. Y por otro lado, eh, sí, las autoridades gubernamentales tienen conocimiento de que nosotros tenemos cierta capacidad de atención, pero ya fuimos claros en decirles que 110 camas es nuestro límite, y hoy estamos con 165. Sí, es cierto, se están dando egresos, se están dando salidas, pero por cada 20 pacientes que sacan hay 30 en la cola. Y es que, Marinés, ahí lo que el doctor plantea es precisamente las capacidades del sistema de salud para atender una pandemia de esta naturaleza. No teníamos esas capacidades, y lo que el doctor nos relata es precisamente cómo el sistema prácticamente colapsa ante la gran cantidad de infectados que están buscando la asistencia médica. Así es, que sí, así. Creo que menciona algo muy importante en el tema de la forma en la que se han tratado los casos de COVID-19 en el país, ¿no? Es como un motivo a veces de vergüenza, por así decirlo, portar el COVID-19, el no asistir a un centro de salud para buscar esta asistencia médica, y como bien decía él, qué diferentes serían atender estos casos en una etapa temprana donde realmente se puede apoyar a la persona, ¿verdad? Creo que Y se une a esta conversación el doctor Arturo García Aquino, subgerente de prestaciones en salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctor García, buenas noches, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Doctor, hemos estado conversando respecto de las condiciones en las que los médicos están enfrentando esta pandemia, y en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también se ha escuchado que las capacidades han empezado a llegar a sus límites. ¿Cuál es el estado de situación en este momento de las condiciones del cuerpo médico para atender la pandemia de la COVID-19? Muy buenas noches. Inicialmente quisiera darle el pésame a las familias de los colegas médicos que han fallecido en la lucha del COVID. Para contarles, nosotros los manejamos de tres maneras. Una manera es los pacientes asintomáticos o con síntomas leves, otra es los síntomas intermedios, y los pacientes graves. Nosotros tenemos dos hospitales centinela aquí en la capital, que es el hospital de la zona 9 y el hospital de zona 6. Y aparte de eso, tenemos 4 hoteles en este momento, con una ocupación dentro de los hospitales y los hoteles de 1.226 pacientes al día de hoy hospitalizados en el Seguro Social. Básicamente, la problemática que nosotros enfrentamos es la misma que yo estaba escuchando del Hospital Roosevelt, debido a que han aumentado los casos moderados y severos. Entonces nosotros también tuvimos que habilitar el Hospital de Día Tecumán para manejo de pacientes críticos, y también parte del Hospital de Rehabilitación para pacientes moderados. Actualmente estas dos unidades han estado trabajando, como también lo mencionó el Hospital Roosevelt, con una gran cantidad de pacientes. De hecho, en las últimas 2 semanas la cantidad de moderados y severos ha aumentado nuestra capacidad, y hemos tenido que habilitar también un par de hospitales privados para que nos den el apoyo en el manejo de pacientes de cuidado intermedio.
básicamente como se ha trabajado en el Hospital General de Enfermedades y en el Hospital Juan José Arévalo de la zona 6, es que los residentes, los médicos internistas de las especialidades de medicina interna, eh, intensivo y todas las segundas especialidades del área de medicina interna son los que han estado turnando en nuestras áreas de cuidado de intermedio e intensivo. Pero también actualmente el Hospital General de Enfermedades ya se volvió totalmente un hospital COVID debido a que inicialmente teníamos 64 camas especiales para COVID de manejo de intensivo, pero ha sobrepasado su capacidad y ahorita tenemos ocupadas aproximadamente 300 camas del Hospital General de Enfermedades para pacientes solo de manejo de COVID. Y además también los residentes de las otras especialidades están apoyando en el Hospital de Zona 9 y en el Hospital de Zona 6. Ahora bien, doctor García, por ejemplo, solo para poner un poco en contexto a la audiencia, ¿cuántos pacientes atendían ustedes antes de entrar en esta pandemia y cuántos pacientes están atendiendo ahora? ¿Qué tanto les ha venido a cambiar la situación que estamos viviendo ahorita a los pacientes que están atendiendo en el hospital? Bueno, de hecho, el Hospital de Zona 9 es el que mayor capacidad tiene del instituto, tiene 700 camas y el Hospital de Zona 6 tiene 400 camas. De hecho, nosotros habíamos dividido estos hospitales en área COVID y en área de atención general a los pacientes, pero actualmente el área COVID ha sobrepasado la atención de pacientes de otras enfermedades o de enfermedad común y de cirugía general. Es por eso que actualmente el Hospital General de Accidentes está atendiendo el área de cirugía general que le correspondería atender al Hospital de Zona 9. Doctor Sea, usted refería a un cuadro importante que era la fatiga física y emocional del cuerpo médico que está atendiendo de manera constante, 24 horas por 7 días, a los infectados. ¿Hay algún plan que les hayan socializado para la rotación del personal médico y evitar precisamente que ese desgaste físico y emocional pueda en alguna medida también afectar el desempeño del cuerpo médico del Hospital Roosevelt? No, en una pandemia no se puede, no se pueden bajar los brazos. Es decir, los jefes de los distintos departamentos que han ido aportando residentes para apoyar a medicina interna, que quiero aclarar que no es un problema de medicina interna, sino es un problema a nivel nacional y a nivel mundial, pero los distintos residentes que se han ido sumando y los distintos médicos que se han ido sumando han establecido roles de turno dentro del mismo hospital, pero como le digo, a estas alturas en las que está la pandemia y tal como escuchaba al doctor, eh, esto está sobrepasado ya, ¿verdad? Nosotros tenemos la carga adicional de que nosotros estamos atendiendo especialidades, no COVID, ¿verdad? Solo el día de hoy se practicaron 15 cesáreas en la maternidad. Se ven más o menos 50 emergencias de otra índole, también politraumatismos. Entonces, nosotros estamos sobrecargados, estamos rebasados y no podemos seguir más con esto, ¿verdad? Necesitamos que nos den áreas de desfogue para poder seguirle brindando la atención a todos los pacientes que nos visitan. Ahora bien, doctor García, en tema de capacidad, digamos, de su personal, ¿cómo están ustedes? ¿También se han suspendido algunos doctores por tema de posible contagio de coronavirus o cómo está la situación dentro del ICS? Bueno, sí, efectivamente, bueno, inicialmente se retiró al personal médico mayor de 60 años de edad, tanto el personal médico como el de enfermería, también al personal de mujeres embarazadas y pacientes, perdón, trabajadores que fueran menores de 60 años de edad, pero que tuvieran padecimientos cardíacos o de diabetes.
con eso disminuyó nuestra fuerza laboral, pero con autorización de la Junta Directiva del Instituto autorizaron 426 plazas temporales en el renglón 022 hasta el mes de diciembre, y con la cual pudimos contratar personal médico de médicos generales y personal de enfermería que nos están apoyando en los 4 hoteles que nosotros tenemos contratados para el manejo de pacientes de cuidado leve o asintomáticos. Ahora, en los hospitales se ha tenido que reforzar con el personal de tanto médico como de enfermería, de servicios varios, de otras áreas del hospital que no eran COVID para apoyar el área COVID. Doctor Sea, ¿podría usted compartir con la audiencia cuáles son los protocolos mínimos que el cuerpo médico del Hospital Roosevelt debe observar, sea atendiendo las enfermedades tradicionales y los accidentes que ustedes deben pues, seguir cubriendo, así como maternidad, y esto a la par, de manera paralela con los infectados graves de COVID? ¿Esto les exige algún protocolo en particular? ¿Cuáles son esas normas de bioseguridad que deben tener los médicos en estas condiciones? Sí, ahorita como todo paciente que ingresa no podemos saber si es positivo, se tienen que, nos tenemos que proteger con la mascarilla N95, con bata, con gorro, con guantes y todo, para poder atender las emergencias que sospechamos que no sean COVID. Ahora, en el caso de los pacientes COVID, pues el protocolo está muy claro. Están los trajes de protección personal, entonces ahí pues no hay ningún problema. En el área COVID están bien protegidos nuestros colegas. Solo quería hacer hincapié en lo que decía el doctor García, porque exactamente nos pasó a nosotros lo mismo. Nosotros nos vimos mermados también en cuanto al personal. Tuvimos que suspender también de igual forma a el personal, tanto médico, paramédico, arriba de 60 años o con alguna enfermedad de base, para no ponerlos en riesgo a ellos y a su familia. Esto vio mermado nuestra capacidad también de atención. Solo que a nosotros la diferencia es que se nos ofrecieron contratar a los médicos extranjeros que están haciendo su posgrado en el Hospital Roosevelt. Sin embargo, todavía eso no se ha dado. Entonces, eso también nos tiene a nosotros y los tiene a ellos en un impasse, porque necesitamos que se les elabore su contrato temporal a la brevedad posible, porque necesitamos de esa fuerza laboral. Ahora bien, doctor García, por ejemplo, en el tema de las áreas, ¿les ha afectado a ustedes también esto, digamos, físicamente dentro del ICS? ¿Han tenido que readaptar algunas áreas para poder atender a los pacientes de COVID y eso pues los limita a atender otras áreas en pacientes? Bueno, efectivamente, la diferencia del Hospital Roosevelt con los hospitales nuestros que son hospitales de especialidades. Por ejemplo, el Hospital General de Accidentes mira el tema de accidentes, pero actualmente está apoyando al Hospital de Enfermedades con el área de cirugía general. Por un acuerdo que tuvimos con los médicos de los diferentes hospitales, todo paciente que ingrese a nuestras áreas quirúrgicas, primero se le hace la evaluación y se le hace el hisopado de COVID para ver si es positivo o negativo, y dependiendo de el resultado o el informe de laboratorio, cuando es positivo se envía a un área COVID que tiene cada uno de estos hospitales y se hace el procedimiento quirúrgico. Mientras que si no es COVID, pues se traslada al área general del hospital. También hay un área en el Hospital General Juan José Arévalo de la zona 6, específicamente para mujeres embarazadas en área COVID. La problemática que tenemos es la misma problemática que tiene el Hospital Roosevelt en relación a la cantidad de médicos y personal de enfermería que puede rotar por estos servicios de COVID, debido a que hemos tenido bajas también, porque han habido trabajadores que han presentado COVID-19.
no necesariamente que se hayan contagiado en las instalaciones del instituto, pero sí han tenido contacto con personas COVID positivas fuera del instituto, y sí estos trabajadores también han mermado la fuerza del área médica y de enfermería de nuestros hospitales. Doctor Sea, a partir de su última intervención, debemos entender que el cuerpo médico del Hospital Roosevelt se tuvo que dividir entre médicos, los médicos que habitualmente atendían todo tipo de enfermedades, todo tipo de especialidades. Ahora deben de destinar una parte de esa fuerza de personal médico para atender específicamente COVID. ¿Esto es así? Y más o menos cuánto porcentaje del personal del hospital está dedicado exclusivamente al tema de la COVID-19. Sí, nosotros tuvimos que habilitar el servicio de la neurocirugía y el servicio de donde está traumatología, ortopedia y cirugía maxilofacial. Esos dos servicios se volvieron COVID completamente y nuestros residentes de esas áreas están atendiendo COVID. Ahora, en cuanto al personal o a los médicos que ven el Departamento de Medicina Interna, están los médicos que están viendo pacientes COVID en el área del intensivo y en el área de intermedios y en las carpas, y están los médicos que están viendo pacientes no COVID, como por ejemplo hipertensos, diabéticos no compensados y todo ese tipo de pacientes que nos consultan por enfermedades de base crónicas, que siguen llegando al Hospital Roosevelt en una gran cantidad. Y como le decía al inicio, los politraumas también se aumentaron, ¿verdad? Entonces hemos tenido que buscar la manera de atender a toda esta población no COVID. Y como decía el doctor, uno de los protocolos es obviamente realizar el hisopado, pero si el paciente politraumatizado llega y está muy mal o en estado de choque, pues se tiene que hacer algo rápidamente. Entonces, nuestros médicos se tienen que preparar con el equipo adecuado a hacer el hisopado, pero no nos podemos dar el lujo de esperar a que regrese el resultado, porque la vida del paciente está en peligro. Ya ahora, si el paciente es positivo, pues entonces se logra trasladar a un área de COVID, que es la que está actualmente muy rebalsada, muy por encima de las capacidades en cuanto a espacio y en cuanto a médicos. Ahora bien, doctor García, ¿qué medidas están tomando también ustedes a lo interno del hospital para evitar los contagios pues, entre doctores? Por ejemplo, ¿están también, como bien les preguntaba antes el doctor, abastecidos también en insumo médico para protegerse ante la pandemia ya? Sí, efectivamente, nosotros, como lo mencionó el doctor, tenemos los equipos de protección personal, y dependiendo del área específica que esté nuestro personal médico, paramédico, de servicios varios, así es el equipo de protección personal que utilizan. Como lo mencionó el doctor, los médicos deben de usar mascarilla N95, y aparte de eso también se adquirieron lentes y equipo de protección personal para cada una de las personas del personal. No necesariamente solo los médicos, sino que el personal de enfermería y el personal de servicios varios tiene que tener el mismo equipo de protección. Además de eso, se está haciendo sanitización de todas las áreas donde han habido algún trabajador con tema de COVID positivo. Se cierran las unidades. Por ejemplo, esta semana tuvimos que cerrar el CAMIP Pamplona y el CAMIP Sunil, debido a que tuvimos personal con COVID positivo. Y también se cerró la consulta externa del Hospital de Accidentes, que ya estaba cerrada, pero se atendían en algunos casos esporádicos y se procedió a hacer la sanitización correspondiente. En relación al manejo que también mencionaba el doctor Sea, hemos tenido la misma problemática que ellos. Cuando llega un paciente politrauma, pues
es primero la vida del paciente y luego la evaluación de COVID. Entonces lo que se hace es de que nuestros médicos cuando van a entrar a la sala de operaciones tienen que utilizar el equipo nivel 3 para realizar los procedimientos quirúrgicos necesarios. Ahora, en relación también al hospital, tanto de zona 9 como de zona 6, el área del Departamento de Cirugía General ha tenido que en determinado momento ceder sus servicios para poderlos volver áreas de COVID o áreas de encamamiento no COVID, pero que han afectado a las áreas de medicina interna y sus segundas especialidades. En el hospital de zona 6, como mencionaba, también tenemos un área COVID para señoras embarazadas. Ahí se atiende el parto y se hace el hisopado tanto de la mamá como del recién nacido para evaluar si el bebé tiene alguna contaminación de COVID. Eso mismo se está haciendo en el Hospital General de Enfermedades. Pero nosotros también tenemos otros hospitales que maneja el Seguro Social, como es el Hospital de Escuintla, el Hospital de Mazatenango, el Hospital de Quetzaltenango, que son hospitales centinelas y hospitales de referencia del interior que también en este momento están saturados por la cantidad de pacientes COVID que tenemos tanto en la costa como en el altiplano. Doctor Sea, usted ha dado un dato sumamente importante. Han experimentado y monitoreado un incremento de los politraumatizados que ingresan al Hospital Roosevelt. ¿Tienen ustedes alguna hipótesis del porqué del aumento de este cuadro clínico? Y si puede usted hacer algún llamado precisamente a aquellos que pueden evitar ser víctimas de un accidente que los lleve a saturar aún más las condiciones del Hospital Roosevelt. Sí, antes de eso solo quiero identificarme con lo que dice el doctor García en cuanto a la maternidad, ya que, como le dije al inicio de mi exposición, solo el día de hoy se practicaron 19 cesáreas. ¿Qué quiere decir eso? Que también la maternidad se está viendo desbordada y cuando llegan las pacientes pues tienen que ser atendidas. El personal de la maternidad se tiene que poner el EPP, el traje completo, y después, hasta después se hace el hisopado, ya que llegan también en condiciones, también algunas graves, y también corremos el riesgo de que el recién nacido se contamine después o se contagie después de haber nacido. Pero en cuanto a la pregunta que me hacía, quiero decirles que sí, definitivamente el cambio se notó cuando el toque de queda se quitó de las 4 de la tarde y se subió a las 5 de la tarde, porque nosotros mantuvimos, concretamente, me refiero al servicio de cirugía oral y maxilofacial y traumatología y cirugía, prácticamente los servicios se mantuvieron vacíos cuando el toque de queda y el confinamiento estuvo las primeras semanas de marzo y abril. Pero a raíz de que el toque de queda se abrió a las 5 de la tarde y empezó a haber mayor circulación vehicular, solo en los primeros 2 días, después de haber abierto el toque de queda a las 5 de la tarde, la emergencia se nos llenó de 11 politraumatizados. Ahora bien, doctor García, en el tema, digamos, de insumos a lo interno del ICS para atender a estos pacientes, temas de camas, de oxígeno, ¿cómo están ustedes? ¿Están abastecidos en estos momentos? ¿Qué les hace falta? Bueno, en este momento estamos abastecidos en las unidades que tenemos de COVID y en las unidades que tenemos para no COVID. Pero ante el desborde que hemos tenido de pacientes, se habilitó la periférica de la zona 5 y la periférica de la zona 11 como centros de diagnóstico. Ahí se están haciendo pruebas en este momento y tenemos áreas específicas de 35 sillones, esos sillones cama para que los pacientes puedan estar cómodamente sentados, porque esos son los pacientes que
vieron en algún momento ustedes que teníamos desborde en el hospital de zona 9 y estaban en una carpa, y ante esa situación decidimos habilitar estas dos unidades. Y también esta semana vamos a habilitar la unidad de policlínica como centros diagnósticos de COVID. Y aparte de eso, tenemos el equipo necesario. Se compraron monitores, ventiladores y camas específicas para hospitales. También está en proceso de terminar la construcción un intensivo de 40 camas en el Hospital de Infectología, que nos lo entregan a fin de mes. El Hospital de Infectología es en La Verbena, zona 7, y está proyectado un hospital de 200 camas en los campos que tiene el instituto atrás del Hospital Roosevelt. Ya está autorizado también el proyecto por la Junta Directiva del instituto, y es un hospital modular que se puede construir en un periodo de 6 a 8 semanas. Doctor Sea, nos estamos acercando al cierre de esta entrevista y destinaríamos los últimos minutos para sus conclusiones, su llamado a la población y a las autoridades gubernamentales para poder ofrecer las mejores condiciones para poder desempeñar sus labores. Sí, estamos en lo peor de la pandemia, estamos rebalsados y necesitamos hospitales de desfogue. Necesitamos que se habilite el hospital del Parque de la Industria y necesitamos que nos cumplan cuando nos dicen vamos a trasladar un número determinado de pacientes críticos a estos hospitales. Porque ya estamos desbordados en pacientes, en espacio, en médicos. Entonces, lo que pedimos es que las autoridades nos pongan caso y hagan los traslados respectivos que se han venido pidiendo en persona, por medio de ustedes que nos dan estos espacios, y también por escrito. Y pues a la población, por favor, que no se atengan ahorita que aparecen cuestiones como que se están haciendo pruebas para tal o cual transporte. Todavía no podemos hablar de una desescalada, todavía no podemos hablar de nada de eso porque no estamos ni siquiera cerca de llegar al pico de la pandemia. Y por favor, quédense en sus casas lo más que puedan. Sabemos que es duro, sabemos que el 78% de la población vive de la economía informal. Sabemos que mucha gente se gana el pan diario de cada día. Entonces, pero hacemos un llamado para que por favor, si no tienen que salir, por favor, no salgan. Doctor, rápidamente, ¿podría dar cuál es la situación de la salud del director del Hospital Roosevelt que trascendió que había sido infectado con la COVID-19? Sí, tenemos noticias de que está estable. Y aparte de todo, les quiero mencionar que del 1 al 12 de junio tenemos 29 personas que han sido suspendidas por COVID-19, entre médicos, paramédicos y personal del hospital. El doctor Barrientos ahorita se encuentra estable y pues le deseamos su pronta recuperación y rezamos para que salga pronto de esta. También eso nos merma porque el doctor Barrientos ha sido uno de los motores que ha impulsado todo este tema del Hospital Roosevelt. Entonces le deseamos su pronta recuperación. Doctor García, sus conclusiones y cuáles son los llamados desde el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a las autoridades del gobierno central y a su personal médico para seguir cumpliendo con la labor que ustedes desempeñan. Bueno, inicialmente al Ministerio de Salud Pública que sigamos trabajando en conjunto en las diferentes áreas, porque también nosotros estamos visitando en la parte de epidemiología las maquilas y las empresas
donde se han detectado casos de COVID. Entonces necesitamos el apoyo de ellos para cuando se hacen las jornadas de evaluación en las diferentes empresas, con la evaluación de cada uno de los trabajadores y también los exámenes que se realizan de las pruebas de COVID-19. En relación a la población, yo le diría que el mejor apoyo que le debemos dar a nuestros médicos, paramédicos y todo el personal de salud es que la gente no salga, que el distanciamiento social se mantenga y además de eso, que nos cuidemos, porque como dijo el doctor Sea, el pico de esta ola no ha terminado. Nosotros esperamos que probablemente en el mes de julio llegue el mayor pico que podamos tener. Entonces, la única manera que podemos apoyar a nuestros equipos de salud es que no salgamos y que tengamos el distanciamiento social. Pues a ambos médicos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y haber puesto a la audiencia de Canal Antigua pues, en autos de lo que está viviendo el personal médico tanto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como del Hospital Roosevelt. Quédese con nosotros porque al volver discutiremos esa decisión del Tribunal Supremo Electoral de reconocer a Sandra Torres como la secretaria de la Unidad Nacional de la Esperanza. Quédese que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.